Hola, yo soy Eliana Y yo soy Ana. y juntas somos Two Crazy Moms. Un podcast donde hablamos de maternidad sin filtro y de manera divertida. O por lo menos eso esperamos. Hoy tenemos un capítulo muy interesante que yo sé que a todas las mamitas que nos están viendo les va a agradar, y no solo agradar, sino que les va a servir muchísimo en este camino de maternal, y es que vamos a hablar de inteligencia emocional. Y para eso nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Luz. Ella es Luz. Es que así ella es Luz. Ella es Luz Ortiz, que nos acompaña con Lucía. Ella es la creadora de Luz y Lucía, un libro, un podcast. Bueno, ella nos va a contar todo el proyecto y todo el universo que ella maneja. Y esto te le enseña a los niños, y yo creo que a los papás también, a cómo gestionar estas emociones. Pero bueno, que sea Luz más bien quien nos cuente todo su proyecto. Bueno, sí, antes de darte la palabra, cada 8 días decimos que es un programa súper interesante, pero la verdad es que sí. Y yo creo que sobre todo, no es directamente para niños, ¿cierto? Sino que tiene un componente especial para nosotros, las mamás y los papás también. Entonces, bueno, Luz, contanos, sí, como de qué va Luz y Lucía y por qué. Bienvenidísima a este espacio. Y bueno, te escuchamos. Aquí les cuento un poco de lo que es el universo de Luz y Lucía, porque como les estaba contando anteriormente, yo me metí en esto como muy empírica. Mi formación realmente es en publicidad, pero yo quería seguir escribiendo desde un lado no tan comercial, pero sí con mensajes que empoderaran y ayudaran. Eso era lo único que yo sabía cuando renuncié a la... ¿No sabías que era, todavía no sabía. Okay. Yo, fue un paso grande porque... Fue un paso al vacío, yo digo al vacío de las posibilidades, siempre digo, porque claro, yo no sabía si comerme un huevo frito o irme a África, no tenía ni idea, pero sabía lo que no quería. Entonces, ya llegó un punto en que la vida me puso en una situación donde o escoges esto o escoges lo otro. Entonces, en el lado creativo, en publicidad, cuando tú buscas trabajo, tú haces como una marca tuya, porque yo era del lado creativo, yo era redactora creativa. Entonces, como yo me llamo Luz, mucha gente me decía Luciérnaga, Luciérnaga, Luciérnaga. Entonces salió un logo de una luciérnaga con un bombillito, en ese momento era un bombillito. Y yo dije, ay, esto es como para niños, pero yo no soy capaz. Yo cómo me voy a poner a escribir. Yo guardé ese personaje hasta que renuncié y dije, quiero seguir escribiendo con un propósito. En el momento de renunciar, uno de mis jefes me dijo, pues no, yo tengo a alguien que escribe cuentos para niños, y fue como ese momento que es de iluminación. Sí. Y dije, ese es el proyecto que yo tengo frenado desde hace mucho tiempo. Me dijo, pues hágale. Y empezó todo este mundo de los cuentos, de la imaginación, de los personajes. Y este personaje en mi vida, y yo lo vendo con mucha pasión, porque este personaje ha ayudado a que yo reconstruya mi autoestima. Okay. Porque yo de pequeña tuve retos académicos, por decirlo así. En el colegio no era la más brillante. Además te diste cuenta de eso grande, ¿no? Te estuve escuchando por ahí en tus redes. Me di cuenta grande. En mi época, claro, no éramos tan conscientes como ahora. Entonces nos ponían en un mismo molde. No, y además que también lo estigmatizaban, no, este no aprende, vaya para allá. Sí, no, yo era el salón de los lentos. Sí, te dimos, por ejemplo, en inglés me pasaba. Los A y el B eran los que no sabíamos, eso lo frustra más aún. Claro, sí, claro. Yo crecí de que yo nunca iba a poder aprender inglés. Sí. No lo sé todavía, pero al menos ya... Sigue sin aprender, pero igual ya no está frustrado. Ya le perdí el miedo a aprenderlo, a enfrentarme al idioma, y al menos se crean bloqueos. Exacto, sí, es muy cierto. Entonces, claro. Bloqueos, y yo me sentía, yo dije, no, pues yo no soy tan inteligente. Ese fue el lenguaje que yo manejé internamente conmigo. Entonces yo, al enfrentarme a este proyecto, empezaron a salir, o sea, yo estaba muerta de miedo. Yo decía, Dios mío, ¿yo para qué soy buena? ¿Yo para qué vine a esta tierra? O sea, el existencialismo puro. Y cuando me lancé a hacer este proyecto, empezaron como a activarse talentos. O sea, yo no sé dibujar, pero yo ilustré el cuento. Yo conocí la técnica del collage y me enamoré del collage. Claro, el collage me da a mí la
son pedacitos que tú Ajá. recortas. Yo siempre digo, los tarros de basura yo encuentro tesoros. Entonces, no, esto me sirve, texturas, tal. Y empecé a hacer personajes. Tuve una mentora que me dijo, usted es ilustradora, entonces empecé a explorar ese lado. Entonces, claro, Y a todas estas creértelo ideas, también. Porque es que es lo mismo, lo positivo, lo negativo. Vos todo el tiempo estás permeado de que no puedes, no puedes, no puedes, no lo va a poder. Pero si por el contrario sí puedes, pues de alguna manera va a florecer todo eso que uno. y yo digo que uno desactiva talentos. Pues yo no tenía ni idea que yo, sí, y sí, Desbloquea talentos. exacto, uno desbloquea los talentos porque yo para escribir, sí es un acto de que tengo que estar, Dios mío, que los planetas rijan porque la Ok. concentración mía es es corta. Entonces, por eso yo escribo historias cortas. A mí mi concentración es corta y de adulta me di cuenta que tenía problemas con la dislexia. Entonces, leer para mí también es un acto heroico que me tengo que concentrar pero claro, todo este proyecto me ayudó a entender que yo sí podía hacer las cosas apoyadas con personas que me ayudan a transitar en eso. Entonces, por eso se hizo el cuento Lucía, que con el cuento de Lucía fue que empezamos a hablar de los miedos, pero inconscientemente yo escribí esa historia y era la mía. Claro. Lucía es una luciérnaga muy luminosa, se asusta con una araña, que las arañas las tenemos todos y todas, y todas las mamás y todos los papás, sobre todo cuando se enfrentan a la maternidad y la paternidad. Entonces, en esta historia, Lucía pierde la luz por una araña que la asusta. Entonces, cuando se le va la luz, ella pierde su identidad y dice, yo no ilumino, me siento diferente a las demás, no, yo me voy a esconder y yo voy a parchar con las abejas. Y con las abejas, mientras me vuelven la luz, y las abejas la reciben, la cogen, pero el amor hacia su familia y el amor hacia su esencia es la que la hace a ella salir a la oscuridad. Se enfrenta con la araña, porque cuando nos da miedo a algo, pues siempre se nos presenta la araña, pero en ese momento ella se libera, y cuando se libera le vuelve su luz, porque cuando uno enciende la luz desde adentro de uno genuinamente, iluminas a los demás. Entonces, esa es como todo lo que envuelve el mundo de Lucía y el universo de Lucía. Y empezamos con este cuento, que después se volvieron charlas, talleres, podcast, y el próximo año pues tenemos una obra de teatro. Es que tiene muchas paticas. Y ya el otro año vamos a tener también más proyectos. Además que es una herramienta muy bonita para enseñarle eso a los niños, ¿no? El empoderamiento, la resiliencia, escuchar yo un cuento, el podcast pues sobre eso. Entonces es una manera divertida, diferente y muy sutil y muy fácil, digámoslo así, para que los niños entiendan también esos procesos. Y para que se abran los niños a conversaciones con los papás. Entonces, por ejemplo, ¿a ti qué te da miedo? Esas son conversaciones que a ratos no tenemos. ¿A ti qué te da miedo? Y validar todos esos miedos, porque no hay miedo chiquito, ni hay miedo, o sea, yo siento que mientras los identifiquemos y les ponga o los dibujemos, hay muchas maneras como de poderlos ¿sabes qué? transitar. Antes de ser mamá, yo siempre quise ser mamá, pues por fortuna estuvo dentro del plan y se logró sin ningún lío. Pero yo siempre decía que yo iba a sentir que estaba lista para ser mamá cuando tuviera la capacidad, cuando yo pensaba que tuviera la capacidad de no transmitirle mis miedos a mis hijos, ¿cierto? Entonces ya llegó un momento en mi vida, o la edad en la que yo me había puesto a ser mamá, que yo dije, no, está bien, yo lo puedo hacer porque yo siempre encontré en mi mamá esa fortaleza, ese refugio, pero cuando fui mamá, cuando empecé a ser mamá y en estos 6 años que llevo siendo mamá, entendí que el propósito no es dejar de claro, yo no quiero que mi hijo tenga mis mismos miedos, pero sí quiero que él sepa que yo también tengo miedos. Y ha sido ese proceso lindo de descubrirnos y decir, yo tengo un montón de miedos, pero estamos juntos caminando. Me parece lindo eso. Y además que cuando uno es mamá, como que le intensifican esos miedos. Ah, ¿no? Sí, claro, se desbloquean unos que uno no sabía que tenía más. Por ejemplo, uno ya, cualquier actividad riesgosa, uno ya no la hace. A mí, yo siempre he dicho, a mí me gustaba la montaña rusa, ahorita no me monto en una ni... Cambia la vida. Pues. Y es eso, es que ellos entiendan que las mamás también tienen esos miedos para que ellos se abran, pero también es importante que nosotros, y ahorita de pronto tú nos hablas un poquito de eso, y es cómo nosotros gestionamos y transitamos esas emociones, porque el miedo es una, pero tenemos muchísimas. No, hay un montón. Y siendo mamás más, y para poder apoyarlos a ellos también con esos desbordes emocionales que a veces nosotras tampoco las entendemos. Y que cuando estamos en diferentes etapas de la maternidad, yo creo que
uno dice, no, es chiquito, esto ya le va a pasar, sí que, No. pero uno ve que cada nivel Ay, se No desbloquea. pasa, es que los terribles todos, no, Todo. los terribles todos, sí, de aquí para allá todos tienen Entonces, su reto. entender a cómo nosotros gestionamos nuestras emociones para así mismo poderles ayudar a ellos a gestionar esas emociones. Exacto. Pero no se nos puede olvidar que somos seres humanos y que estamos transitando también nuestros propios miedos. Exacto. Y muchas veces lo que me doy cuenta con los ejemplos que tengo alrededor es que los niños son un reflejo de lo que a ti también te está pasando. Entonces hay que ser muy consciente de eso, traer eso mucho al consciente para que ese miedo que tú tienes no se lo heredes, sino como que este niño me está diciendo a mí que yo tengo mal genio, que yo soy irritable, porque los niños no van a hacer pataleta porque sí o porque ellos son esponjas y ellos copian todo lo que ven y todo lo que uno a ratos habla al frente de ellos y uno no se da cuenta que ellos están absorbiendo absolutamente todo. Entonces yo siento que va mucho desde el ser para que, como Lucía, que yo ilumino desde adentro y uno no ilumina perfecto, uno a ratos le ilumina a medias, pero sí tener como esa conciencia de me gestiono yo, o sea, ¿qué me está diciendo este niño? Porque el niño está diseñado para sacarte el bloque, para que se te salga el mal genio, o sea, estamos transitando y yo creo que en familia, en equipo, se puede transitar mucho mejor, pues todo este proceso de la red de apoyo que muchas veces lo hemos mencionado aquí, ¿no? Claro. Que no únicamente es la familia, los que tenemos cerca, sino este tipo de cosas que hacemos, este tipo de cosas que hace Lucía. De pronto, no sé cómo abordar a mi hijo sobre una emoción, un sentimiento, algo que le pasó, pues podemos acudir a personas expertas o a estos mismos cuentos o a estos podcasts que de una manera ilustrada le pueden ayudar tanto a uno como al niño también a entender eso que está sintiendo, porque yo creo que a veces cuando son más chiquitos no entienden. Cele me decía en estos días, estaba rara, Cele muy tranquila, pues estaba irritable, lloraba, y cuando ya nos fuimos a acostar le digo, mi amor, ¿qué pasó? Me dice, no sé, mami, tengo como revueltas mis emociones, me decía. Claro, ya no sabía qué era lo que sentía. Claro. Y uno fue madre, y yo... Es que si a uno le cuesta entender, si a uno dice, pero ¿por qué estoy brava? ¿Cómo la ayudo si ella no sabe qué tiene? Yo cómo la abordo también, entonces es complejo, es complejo. Es muy porque a complejo. veces lo que ustedes dicen, claro, a veces uno dice, hoy amanecí y no sé, no me ha pasado nada, pero hoy no quiero ni que me hable. Y no sé qué me está pasando. Ahora uno más chiquito, pues, que no, entonces, claro, ella decía, tengo revueltas mis emociones. Claro, todas estas herramientas, digamos que son un plus, que yo también es lo que celebro, es súper retador ser mamá o papá en esta época, pero también uno tiene muchas más herramientas, que eso me parece chévere. Y Luz, yo sí te quería preguntar, generalmente cuando somos mamás o papás, son ellos nuestra motivación para hacer las cosas, ¿cierto? Sí. Vos no sos mamá, pero me parece lindo porque entiendo que la primera motivación, una de las motivaciones fue como sanar esa niña interna, ¿cierto? ¿Qué más te motivó? ¿Tenés sobrinos, tenés niños cerca y de pronto dijiste, quiero hacer esto para este público? Pues cuando empecé, yo, como te digo, cuando yo escribí la historia y la vi ya impresa, materializada, fue que dije, ve, esta es la historia mía. O sea, como que había una necesidad mía de sanar esa niña y de restaurarla y de dar ese mensaje. O sea, yo vendo este proyecto con mucha pasión porque a mí me ha ayudado mucho. A mí me ha enseñado que sí puedo hacer las cosas, que el amor de la familia y el apoyo de la familia es vital porque mi familia se ha unido alrededor de este proyecto en apoyo, en amor, en admiración. Entonces, como que se ha transformado mucho como ese núcleo familiar. Entonces, lo hice desde esa necesidad, básicamente, primero, pues, la mía, pero dije, esto es tan bonito y me ha pasado cosas tan lindas que las quiero compartir, porque yo sé que muchas personas, muchos niños se sienten diferentes, así sea un problema de aprendizaje, un problema físico, una condición mental. Hay muchas maneras, porque es que todos somos muy diversos y todos somos únicos. Entonces, es importante como dar ese mensaje a los papás y a las mamás que pues todos somos diferentes y todos tenemos lo que se puede potenciar. Porque yo digo, es importante potenciar eso en lo que es bueno tu hijo y lo que le gusta.
De acuerdo. Si tú potencias eso, yo digo, para la lógica hay mucho tiempo. Tú te puedes educar más adelante, pero la parte, la inteligencia emocional, desde pequeños, si estamos pendientes, validando, hablando y afianzando esos lazos familiares, de adulto va a ser más funcional. Además que si uno desde chiquito les enseña a ellos a gestionar sus emociones y esta inteligencia emocional, pues yo me imagino que de adultos van a tener muchas más herramientas también para cuando se le presenten X o Y dificultades que pueda tener. No sé, puede marcar la diferencia de eso, un niño que a hoy lo cogemos, por así decirlo, y le inculcamos esto versus uno que de pronto la familia no estaba informada o no sabía cómo abordarlo o bueno, etcétera, porque muchas cosas pasan. Uno puede ver adultos como diferentes. Sí, más funcionales. Sí, tú puedes ver la diferencia cuando en la casa se les apoyó. O sea, también depende también mucho de la El personalidad entorno, tuyo, el entorno. O sea, también hay muchos factores que influyen. También hay condiciones, ¿no? Pero, pero una familia unida potencia mucho ese ser humano y yo siento que son como semillitas para el futuro. Y yo creo que los cuentos, la imaginación, lo que sea, lo que haga el arte, sensibiliza. Y yo siempre he dicho, no es cambiar el mundo, porque por eso es también pues como muy osado, pero sí es inspirar. Y esa es la herramienta tan poderosa y tan sutil que tiene el arte. Cuando tú ves una obra de arte, cuando tú ves una obra de teatro, cuando tú ves un cuento, una película y te inspira, tú sales acercado. Sí. Y eso es lo que intentamos hacer. Y vos decís ahorita, de pronto no es cambiar el mundo, pero de pronto sí. Sí, Porque cada familia cambia su mundito. sí, Y si sí. cada familia Y le estás está dando herramientas en para ese, que ellos cambien su... exacto. Yo siento que la educación es, pues, educando es que vamos a transformar el mundo, Sí. siendo más genuinos con nosotros, abrazando los miedos, porque muchas veces cuando no enfrentamos lo que queremos ser, nos convertimos en otra Sí. cosa, nos frustramos, reprimimos, no sacamos las emociones que todas son, no hay ni buenas ni malas, pero sí hay que atravesarlas para... Digamos que eso ahorita que hablan de las emociones buenas y malas también es importante porque, pues porque muchas veces el mensaje es como, es que usted no puede estar bravo, ¿sí? Porque el niño tiene 4, por eso, porque el niño tiene 4 años, pero usted ¿por qué va a estar bravo? No, o que los niños no lloran. Ah, o que los niños no lloran, que esa es Pues como la que más... usted niño no llora, que la niña Sí. sí. No, o sea, y por eso hay hombres ahorita que les cuesta Sí, mostrar pero hay un gran porcentaje de hombres que, ¿sabes? Si no se pueden expresar o sus mostrarse emociones. vulnerables. O cuando le decían a uno, iba a llorar por eso. Entonces, claro, Claro lo que hacía era pues, comerse todo. claro. O sea, ¿cómo así no puedo llorar? Luz, ¿qué tipo, sin hacer spoiler, pues, para que la gente ahorita mostramos dónde vas, pero qué tipo de no sé si herramientas, ¿cierto? O cosas prácticas podemos encontrar los papás, las mamás, los papás, los niños, para trabajar en conjunto en tus podcasts, en tus libros, en todo este proyecto? Pues mira, justamente estamos hablando del podcast que es donde tengo como Ajá. toda la cosecha. La primera temporada es de valores humanos y ahí hablamos de la imaginación, hablamos del duelo, hablamos de la disciplina, hablamos de la paciencia, que digamos, ahorita está tan escasa. En esa temporada los niños nos escribían cartas Ajá. porque fue en pandemia y de esas cartas hacíamos las historias. Pero ya como se acabó la pandemia, ya volvimos a salir a la calle, pues ya no tenemos como todo el tiempo. Pero entonces la segunda, tercera y cuarta temporada se hizo serializada con otros personajes que tenía yo también por ahí guardados, que le escriben al día. Entonces la segunda temporada es sobre el cuidado del planeta. Pero el cuidado del planeta no desde tenemos que reciclar que es importante, Sí. pero a nosotros no tenemos una relación con el planeta Tierra, a nosotros no nos ayudan a conectar. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio me explicaban la condensación, o sea, no, como, si a mí me hubieran explicado el tema de la evaporación, el agua como un acto de magia, Ajá. yo lo entiendo mejor. Porque eso es lo que sucede. Llueve, el sol calienta, ¡puf! Se vuelve invisible, se vuelve nube. O sea, cuando enseñamos desde cómo conectar, porque claro, nosotros no vemos la nube y porque
vemos la lluvia y como que no entendemos el proceso, pero esa temporada enfoca a cómo de mágico es el planeta Tierra y cuando tú quieres algo, pues tú lo cuidas. Qué lindo. Entonces, esa es la intención de esa temporada, conectarnos al planeta Tierra para quererlo y cuidar. Además que es el mismo fin, pero diferente, porque no es No, lo más que mismo el cómo te lo trabajo de están traducir, porque el trabajo tuyo también Sí. de coger todo ese conocimiento duro que tenemos siempre y ponerlo en este lenguaje. El señor sale, te da, ay, señor, ahora soy una figura de un caballo. Entonces, como que eso en la imaginación del niño, claro, te queda, tú lo entiendes Ajá. mejor. Y así genera conciencia y ese amor que vos decías por el medio ambiente, te dice, listo, hay que reciclar, hay que cerrar la llave cuando me Sí, estoy sí. abonando, bueno, porque ya Todo esa conciencia de que el planeta Tierra es en mi casa, en mi En mi caso, casa, pero no exacto. nos. Yo nací muy desconectada. No, porque además siempre el discurso es se va a acabar el agua, pero tú sí, vas al baño y tú abres la llave y pues a vos te sigue saliendo agua. Yo tengo 31 años y desde hace mucho estoy escuchando que el agua se va a acabar, pero yo sigo abriendo la llave de mi casa y sigue saliendo el agua. ¿Sí me entendés? Entonces está uno un poco desconectado porque como no nos afecta directamente. Y como no entendemos el proceso, sino que nos lo explican de una manera como aburrida. Entonces, eso es como lo que intento yo poner en mis podcasts. Y la tercera temporada es justamente de las emociones, que esa se la recomiendo mucho a los papás de las mamás que nos están viendo, porque en esta temporada unos extraterrestres invitan a Lucy y a Lucy a la galaxia de las emociones y hay una aventura porque cada planeta adquieren una perla. Entonces, cada planeta representa una emoción. Lo vamos a ver el planeta curiosidad, al planeta tristeza, al planeta enojo. Entonces, los niños, como que trato como de ponerme en la mentalidad de un niño cuando siento rabia. Como dónde puedo sentir yo la rabia. Aprieto los dientes, la siento en el estómago. O sea, muchas de esas cosas de cómo lo sentimos y dónde lo sentimos y de qué color lo vemos, lo abordamos en esa temporada que apoya mucho a los papás. La temporada del presente es sobre los valores de la paz, que la presidenta del país de la paz invitó a se le decía a los niños al país de la paz y cada ciudad es un valor de la paz. Y tienen el paz. Y hablando de edad, tenemos el pasaporte, que es un descargado para que los niños en cada episodio llenen su hoja del pasaporte, la sellen, y hay ejercicios también para hacer en casa para practicar lo que escuchan. Que además el proceso creativo detrás de todo eso que estás contando, hágame el favor. y que involucra mucho Hágame a el los favor. niños también en el proceso creativo, porque imagínate, no es lo mismo yo escuchar algo sobre la paz a que voy a viajar, sácame mi pasaporte, quiero mi sello, entonces es esa manera de involucrar también a tu público, conocer muy bien al público para que se involucre y se haga partícipe también de todas esas historias, porque siempre mencionan, nos invitan a Lucía y a los niños, Lucía y a los niños, Ajá. siempre es pensando, sí, siempre es Por pensando. eso digo, y hay niños que me escriben, entonces acá menciono los nombres de los niños, cuando los niños oyen el nombre es como, ¿cómo supo mi nombre? Entonces, esa parte es muy linda y muy mágica del podcast y apoya bastante a las familias. Justamente tuve un caso de una niña que tenía ataques de pánico. Una niña de 5, 6 Tan años. chiquito. Tan chiquita. Y la mamá fue directa a donde estuve en la Feria del Libro hace 2 años y fue y me dijo, el podcast suyo es el que ha apoyado a mi hija a respirar, a gestionar. Entonces, ahí es donde yo. Si ves que sí estás cambiando mundos, Sí, eso es. además Eso va. porque lo que hablábamos ahorita, que el mismo podcast al inicio se encarga de situarlo a uno para que uno se concentre y pueda escuchar, exacto, para disponernos. Te ancla la hora. Entonces ya es como que, y hacerlo en familia es súper poderoso. Entonces es como que vamos a respirar y eso es importante a la hora de gestionar emociones. Es como que, espérate un momentico, porque en uno de los episodios a Lucía le da un ataque de pánico. Me tocó investigar qué se siente, el Claro. ejercicio de respiración. Una de las maneras es traer al presente a la persona, simplemente con presencia, no vos tranquila, no, simplemente con tu presencia, que vemos alrededor, que olemos, que escuchamos, y vamos a respirar y así vamos. Qué poderoso todo, qué poderoso. Decía Anita al inicio que si bien Lucía no es mamá,
pero tiene un poco de niños, de Luz, hijos, porque Luz. Lucía no. A Lucía tampoco. Lucía tampoco, ninguna de las dos. Claro, Pero tiene un poco de de... no solo sus sobrinos, sino todos sus niños, Claro. que no le ha tocado, posiblemente sí con los sobrinitos, pues ayudar a gestionar estas emociones, pero por medio de la investigación y demás que ha hecho, pues puede darnos a nosotros los papás que escuchamos esas herramientas para Sí. poderlo hacer. No sé, algunos tips, herramientas además que en un desborde, porque es que a veces uno ve a los niños o el de uno o el de otro en lugares públicos haciendo la pataleta y uno empieza a estresarse, uno ve al otro y uno dice, ¿cómo ayudo yo a este papá? Pero tampoco me meto porque Sí, no. no se puede, entonces, no sé, unos tipsitos. Un tip de una psicóloga que me pareció muy acertado, que es muy difícil para una mamá, porque claro, en una niña que está haciendo pataletas, claro, la pena, Dios mío, en a pensar, pero lo que esa psicóloga le digo a esa persona fue, déjela sola en la pataleta y es que respondes, hasta que le pase la jatapote, que es muy duro para un papá. No, No, ese no te lo eso- compro. Sí, no, ese Te muy lo digo, fuerte. no te lo compro. No. Muy fuerte porque es al contrario, es como que me siento, a mí yo no sufro de pena. Y a mí se le chiquita las pataletas, tipo, quiero ese muñeco y lo quiero. Y uno no, todas las salidas no vamos a decir marcas, pero a esos lugares donde venden muñequitos bonitos. Además, todo ¿no? está ubicado estratégicamente. Y para uno que el pasa niño por vea todo. ahí, es Joker, y entonces, claro, uno la primera vez cae, pero después uno cada vez que pasa por allá, como entonces llega un punto y dice, no, pues ya no te lo va Sí, a claro. comprar. Y empieza, entonces listo, y uno es, ¿qué hacemos nosotros? No, como que venga, yo hasta me tiro al piso Sí, y sí, demás. tal cual. Y Igual. la gente, pues cómpreselo, la gente va pasando, entonces como que... Pobrecito el niño tendrá hambre. Mi papá dice, mi mamá una vez estaba con mi hermano y llorando horrible por eso. Imagínate, mi hermano tiene 40, o sea, es que hemos llorado siempre. Y entonces estaba súper estresado porque pues hace 40 años no tenían las herramientas que tenemos ahora. Pero no más, pero no más. Y pasó una señora, ay, qué pecado la niña de tener hambre, y usted ni comida le da, pero ¿cómo así? Sí, claro, yo creo que eso va también en liberarse uno y lo hemos hablado siempre. Por fortuna nos hemos liberado de la pena, la presión social, La de que presión estamos en social, medio de sí. todo el mundo que diga la gente, no importa que diga la gente, Pataleta siempre no va a importa. haber sí o sí, o sea, en Sí. algún caso, en el otro, pero claro, cada mamá, cada papá lo aborda de una manera Sí, sí. diferente. Pero ahí es lo importante de eso, ¿no? Es como uno también, como papá, saber cómo reaccionar ante Claro. eso, porque depende de tu reacción, o se agranda la pataleta o Sí, la sí, empezamos sí. a minimizar también. El problema es que nosotros como papás también tenemos días difíciles, días malos. Claro, Entonces, eso es duro. exacto, entonces digamos un día Total. yo tu pataleta te la gestiono de una manera, otro día no, yo les contaba que en estos días se le amaneció chinchosa, llorando, no quería ir, y yo estaba tan cargada toda la semana, maluca, saliendo de una virosis y demás, y me pongo a llorar. Sí, sí. Y me puse a llorar, y la niña me veía y lloraba ella también. Sí, eso, ay, a mí me ha pasado un Entonces, montón. claro, uno dice, Liz, no, yo gestiono mis emociones para llevar, pero no todos los días estamos de la misma manera. Entonces pues pucha, muy difícil. Es muy difícil, yo siempre digo que cuando me preguntan si uno quiere tener más hijos, yo digo, es que lo más difícil es eso, todo está súper caro, pero usted el trabajo, pues conseguimos trabajo, gestionamos, pero tener la capacidad de criar a alguien y criarlo pues desde lo que uno quiere, desde uno que ha concebido, desde la sensibilidad, desde la inclusión, eso es súper difícil. La Eso es súper responsabilidad que difícil. acarrea pues la crianza a un hijo, Sí. porque vos qué hijo querés tener. materiales blancos que te dan. Exacto. Y uno a veces si no hay un día que uno diga, ¿será que la estoy cagando? ¿Será que la estoy haciendo bien? Eso es. Si no, Yo digo, de alguna manera, uno la va a parrar. Sí, también. una Sí, es verdad. perfecta. No vas a tener la paternidad o maternidad perfectas, pero si al final del día tu hijo sabe que cuenta con vos, ya la sacaste del estadio, o sea, porque es que yo ahora veo que también les ponen como mucha presión, así Sí, Perfecto. sí, hay Algo mucha no se presión. te puede ir un grito porque entonces Lo va a Ah, sí. traumatizar. entonces a mí me parece que ya es un poquito, Sí, entiendo que hay que validar emociones y todo, pero
creo que se exageran un poco porque no son empáticos y no es real con los padres de Sí, sí, es muy cierto, es muy cierto. Bueno, yo creo, sí, aquí nos quedamos, nos podemos quedar un yo le montón. dije que yo hablaba mucho. Pero yo creo que Pero Luz sí. nos puede invitar, ¿sí? Ajá. Invítanos a todos, donde encontramos el podcast, donde encontramos el libro, actividades que tengas, mejor dicho, todo. Ay, pero pues aquí les robo el espacio. El podcast de Luz y Lucía lo encuentran como Luz y Lucía, Lucía con Z, en Spotify y en Apple Podcast y en el canal de YouTube que nos encuentran como Luz y Lucía. Igual nuestras redes son Instagram, Facebook y TikTok como Luz y Lucía, Lucía con Z, todo es Luz y Lucía. Y el libro lo pueden comprar a través de Amazon. Pueden poner Lucía con Z por Plus Ortiz y ahí pueden comprar de la manera digital o la manera física. Y las actividades que tenés o lo que vas a estar participando, ¿ya tenés agenda o todo por redes? Todos por redes, el 3 de noviembre vamos a estar en Bogotá Ok. haciendo el taller de Lucías, que es justamente el taller de los miedos, donde yo incluyo a los papás y las mamás, porque dibujamos los miedos. Ajá. Entonces muchas cosas salen de esos talleres. Ok. Entonces vamos a estar en la biblioteca Virgilio Barco el Sí. 3 de noviembre por los papás que nos están escuchando por allá en Bogotá. Entonces, los citados. Ok, bueno. Bueno, pues Lucía, agradecerte a ti también por A regalarnos Luz y a este- Lucía. Ay, a Luz y a Lucía. Sí, Lucía. A mí me gusta siempre. Vamos a terminar este podcast y las confundí. Chao, Lucía. Yo soy Luz. Bueno, Lucía. A Luz y a Lucía, Sí. agradecerles este espacio, este tiempo que nos regalan para hablar un poco de esto, de la importancia de la gestión de las emociones y la inteligencia también emocional, no solo en los chiquitos, sino en los adultos, y cómo nos vas a brindar esas herramientas por todo de todas estas talleres y demás. Y gracias también por todo el trabajo que estás haciendo, que Es muy verdad, bonito sí. y Muy uno lo ve- importante, muy importante. uno lo ve y se enamora del trabajo. A Luz la conocimos en una entrevista que coincidimos y uno dice, esto conecta muchísimo y es lo que nosotros, pues el mundo necesita también escucharlo y verlo, Ahora tenemos Sí. un mundo aceleradito. acelerado. Complejo. Pero bueno, estamos volviendo a lo que somos, a nuestra esencia. Eso está chévere. Eso está chévere. Que nos está trayendo otra vez a la humanidad y es un momento muy importante. Es como un despertar, ¿no? Y está haciendo colectivo, que eso me parece importante. Entonces, no, sí, gracias también por el trabajo que haces. Yo sé que uno a veces no es consciente del impacto que tiene su trabajo, Sí. pero te lo decimos como mamás. Y estoy seguro que ellos, nuestra comunidad también comparte esa postura. Agradecemos también al patio del museo. Ay, Hoy sí. estamos en un lugar súper cool. Tienen Sí, que venir, sí, el patio del sí. museo, en el Museo de la Tertulia. Gracias por este Que espacio. nos abrieron sus puertas para nosotros Sí. poder estar aquí hablando un ratito con Luz. tomando un cafecito con Y a todos Luz. ustedes por conectarse como siempre con nosotros. Los Y esperamos nos- dentro de dentro de 8 8 días. días. Recuerden seguirnos por nuestras Sí, redes sociales. suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si nos siguen a Luz y Lucía también, seguirnos en todas sus redes sociales y nos vemos dentro de 8 días. Bye.